un calor infernal, Tremendo, ¿no? tremendo. Bueno, vamos a conversar un ratito con Carlos Fara, que es analista político. Está en línea. Carlos, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa. Esto es la radio del diario Litoral, en la ciudad de Corrientes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Hoy aparece una nota tuya en Perfil, que dice: la venganza será terrible, y comienza con una situación muy particular, ¿no? Derrota innecesaria del gobierno en el Senado. Contanos, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, me parece que si el gobierno hubiese manejado la situación de otra manera, si hubiese aceptado convertir el DNU en una ley, como se dice, una ley espejo, para salir de la discusión de lo legal y pasar a discutir de fondo lo que el DNU propone, se hubiera evitado este dolor de cabeza. El gobierno podrá decir que el decreto sigue vigente, lo cual es una relatividad, porque buena parte del decreto está cuestionado en la justicia, como por ejemplo la cuestión laboral, y en ese sentido es un pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Digamos, ahora corre el riesgo, si bien es cierto, digamos que el diputado va a ser más difícil que pueda salirse con la suya, la verdad es que está complicado el hecho de que digamos, pueda seguir avanzando con reformas, evitando pasar por el Congreso, ¿no? De alguna manera es un poco una fantasía que el gobierno tiene, como que la gobernabilidad no es una cuestión. Este tema del DNU se lo muestra, pero además tampoco tiene una ley hasta acá porque fracasó el tratamiento de la ley ómnibus, ¿no? Entonces ahora, bueno, queda la puerta abierta para hacer una segunda fase de negociación. Carlos, ¿vos creés que el gobierno va a entrar en razón, digamos, y negociar algo? Porque hasta acá, incluso con el comunicado de anoche, después de la derrota en el Senado, es como que no hay como señales en ese sentido, más bien todo lo contrario. Sí. A ver, el gobierno en principio estaba en la tesitura de mandar diversas leyes que reemplazaran a la ley ómnibus para lograr acuerdos, digamos, avances parciales. Pareciera ser que finalmente está inclinándose por una nueva ley ómnibus y que lo que dicen los bloques opositores que lo quieren ayudar al gobierno es que de vuelta es una ley a libro cerrado, con lo cual, digamos, no tiene posibilidades de avanzar. Si eso no tiene posibilidades de avanzar en el Congreso, pues entonces toda la fantasía sobre el tema del Pacto de Mayo, etcétera, se cae o va a quedar simplemente como una foto por la galería, pero digo que no va a tener ningún efecto político concreto, ¿no? Pacto de Mayo, dicho sea de paso, que también, digamos, es medio a libro cerrado. Hasta ahora no hay ninguna puerta que se pueda abrir como para agregar algunos temas que ya los amigos y los opositores también están planteando que no están ahí, digamos, que no está en ese decálogo. Sí, totalmente así. Con lo cual no parece, digamos, haber un avance de corto plazo. La reunión con los gobernadores de hace una semana atrás salió, digamos, relativa, digamos, no se puede decir que fue positiva, tampoco negativa, porque bueno, ahora hay que pasar a los hechos, ¿no? Pero hubo unas cuantas recriminaciones ahí, hubo buena onda, porque al final los gobernadores tienen un problema tan grave como el de Milei y no quieren, digamos, levantar olas para que no queden todos perjudicados, pero la verdad es que por este camino hasta acá lleva el gobierno 95 días y no hubo hasta acá ninguna posibilidad de avanzar en acuerdos concretos. Carlos, lo dejaste esbozar un poco más o menos, pero ¿qué pasa con las conducciones? Digo, en este plano donde aparece el video de Victoria Villarruel, hace unos días también el comunicado de Javier Milei, ¿cuál es tu mirada ahí? A ver, me parece que primero es un conflicto que viene de largo, ¿no? Es un conflicto que nació después de la primera vuelta con una Villarruel que quería tener su propio estilo de campaña, con su propia gráfica, sus propios carteles, cosa que eso ya cayó mal en el propio Milei y su entorno. Tras cartón trascendió una reunión antes de la segunda vuelta entre
entre Villarruel y Macri por si las moscas, ¿no? Digo, por si el gobierno de Milei fracasaba y había que buscar una salida institucional. Esto hizo que Milei le negara a Villarruel integrar gente de ella a dos ministerios claves. Y bueno, hasta acá llegamos y obviamente Villarruel, digamos, tomó su venganza, digo, cuando pudo clavó el cuchillo. No tiene nada para perder, no la pueden sacar porque no es una funcionaria. Claro, no está a tiro de decreto, ¿no? Exactamente. Ella controla administrativamente el Senado, ¿no? En una cierta paz con el peronismo. Ahora, Carlos, ¿vos creés que esa reunión con Macri es lo que determinó finalmente que no se le diera lo que a priori se le iba a dar como manejo a Victoria Villarruel, que era la de seguridad y defensa? Sí, me parece que fue como una gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y que eso también, dicho sea de paso, obviamente complica, ¿no? el tipo de relación que Milei y Macri tienen. Carlos, analicemos esto desde el punto de vista de las instituciones, digamos. Aquí hay legisladores, por un lado, ¿no?, que representan a partidos, ¿no?, y también hay gobernadores como un polo de poder, ¿no? El tema es, ¿cómo sucede esto en la política argentina? ¿Qué institucionalidad estamos viendo en este manejo? A ver, primero, a partir del hecho de que el sistema político quedó más fragmentado que nunca, y eso fue una decisión de la gente durante todo el año pasado y en la primera vuelta, ¿no? La segunda vuelta lo que hace es darle la presidencia a Milei, pero no le da ni el Congreso ni las gobernaciones en un Estado federal, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es interesante como proceso, porque o se traba todo o Argentina pasa a un gran consenso. Los gobernadores quieren buscar un consenso, hay bloques dialoguistas que lo quieren ayudar al gobierno. El gobierno hasta acá parece no querer dejarse ayudar. Entonces, si eso no sucede, el gobierno no puede evitar al Congreso, no puede evitar el sistema institucional. Las situaciones que pasaron así en América Latina terminaron mal. Es muy importante eso. Muy autoritario, terminaron en una situación, digamos, en donde el presidente de turno se tuvo que ir. Entonces, desde ese lado, digo, yo creo que ahora entramos en una segunda fase. Hay que ver, digamos, cuánto el gobierno de vuelta bravuconea un poco en lo discursivo, pero después se sienta a negociar. Los gobernadores son muy cautos en esta situación, porque la perspectiva, digamos, no es muy positiva. Ahora, Carlos, ¿cuándo? Porque la promesa es eso que vos decís, ¿no? Por un lado se negocia, por otro lado es como el tero, ¿no? Grita acá y los huevos están en otro lado. Eso sería un poco lo que está haciendo el gobierno. Lo otro es, bueno, ¿cuándo esto de la luz al final del túnel? Porque también es verdad que la política está actuando de una manera, el gobierno ancla su narrativa pensando en la opinión pública, que por el momento acompaña al gobierno, pero si no hay resultado y si esto sigue de choque en choque, eso también se puede revertir. ¿Es muy volátil eso o no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta es una situación en donde hoy la opinión pública no es que esté muy a favor del gobierno, está un poco dividida, pero de todas maneras lo cierto es que la opinión pública está hoy, mañana no, teniendo en cuenta, digamos, la gravedad de la crisis, claro, porque esto recién empieza. Hoy tenemos un problema por limitación, digamos, de ingresos, ¿no?, respecto a la inflación, pero el tema es que si se profundiza la recesión, podemos pasar a una crisis de desocupación, que esto es directamente, la gente no es que no solamente no le alcanza el dinero, directamente no tiene dinero. Eso puede, digamos, producir una situación muy, muy compleja. Y en ese punto, de vuelta, no sé, digamos, si el gobierno termina de interpretar esta situación o sigue un poco en sus fantasías conceptuales, ¿no?, respecto de cómo funciona la realidad. Carlos, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Recomendamos el artículo, está en Perfil de hoy, ¿no? Así es. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Igualmente. Carlos Fara es analista político. Esto que estaba contando está expresado de algún modo en su artículo de hoy. La venganza será terrible, ¿no?